Hola, soy María del Pilar Valencia, estudiante de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hoy les voy a hablar sobre la tragedia griega y su influencia en la literatura universal, trabajo de investigación que realicé para la materia Literaturas Mediterráneas del profesor Julián Mauricio Pérez. Fueron los griegos los creadores de la tragedia, representando en actos públicos los sacrificios que se hacían en honor a Dionisio. Esto inició como un acto religioso que se extendió a los demás dioses y después tomó un tono político y humano. Dionisio representaba la divinidad protectora de la vida y era a su vez símbolo de placer, dolor y resurrección. La tragedia, liderada por los tres grandes poetas que fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides, derivó en la narración de las aventuras del hombre, de su exploración del alma, su mundo interior y sus conflictos, en un proceso de catarsis que le permitía purificarse frente a unos espectadores que llegaban a sentir piedad o terror frente a esas mismas miserias humanas representadas en una plaza pública o frente al palacio de los reyes. Esas miserias eran los conflictos entre el hombre, el poder, las pasiones y los dioses. Teniendo en cuenta la definición y los orígenes de la tragedia, podemos ver la importancia que ésta tiene en la literatura universal. La literatura adoptó de forma escrita los elementos que usaba la tragedia en sus representaciones. Hoy tiene personajes, héroes y antagonistas, un universo, y conserva la estructura establecida por los griegos en la tragedia, trama, nudo y desenlace, que como lo dije al principio, Dionisio no solo representaba una divinidad, sino que simbolizaba el placer, el dolor y la resurrección, que yo considero son estos los elementos de la estructura de una obra y de la vida misma. Pero como también se trataba de dramas representados y transmitidos de forma oral, tenían una estructura que debía ser fácil de memorizar, y para ello usaron versos, rimas y la métrica, recursos que hoy hacen parte de la literatura universal. Así como las tragedias, la literatura también pretende generar en su público múltiples reacciones, conmover, enojar o dejar algún mensaje. Para la investigación seleccioné dos obras, Antígona de Sófocles y La hojarasca de Gabriel García Márquez. A diferencia de los antecesores, Sófocles se concentró más en demostrar la capacidad del hombre para asumir su destino con los sufrimientos y las consecuencias que esto acarrea y llevar una vida basada en principios éticos. Sus protagonistas fueron de carne y hueso y no lucharon contra los obstáculos del mundo, sino contra las debilidades del corazón. En Antígona se enfrentan dos nociones del deber: la familiar, caracterizada por el respeto a las normas religiosas y que representa Antígona, y la civil, caracterizada por el cumplimiento de las leyes del Estado, representada por Creonte. Antígona y sus hermanos son hijos de las relaciones incestuosas entre Edipo y Yocasta. Cuando Edipo murió en Colono, desterrado y ciego, Antígona regresó a Tebas, donde sus hermanos Eteocles y Polínice se disputaban el trono, muriendo ambos en la contienda. Entonces tomó el poder el tío de estos, Creonte, quien honró a Eteocles en su tumba como defensor de la ciudad, pero al mismo tiempo prohibió, bajo pena de muerte, que se enterrara a Polínices, dejando su cadáver para que los perros y las aves carroñeras se lo comieran por traidor. Antígona se negó a respetar el decreto, pues sentía que prevalecían las leyes no escritas de los dioses que ordenan dar sepultura a los muertos. Al ser descubierta, fue condenada a ser enterrada viva en la tumba de sus antepasados, en donde acabó ahorcándose. Para evidenciar la influencia de esta tragedia en la literatura de los últimos años, volví a leer y estudié La hojarasca de García Márquez, cuyo párrafo inicial es una alusión directa a la obra de Sófocles. La hojarasca está escrita a tres voces: la del niño, que representa la voz juvenil, la madre es la voz madura y el abuelo la voz del anciano. En Antígona también hay tres voces, dos que representan la juventud, que son Hemón, el novio de Antígona, y Antígona. Creonte representa la madurez y Tiresias en el coro representa la vejez. Después de 25 años de haber llegado a Macondo, murió el doctor que se apareció un día en la casa del coronel.
Fue un muerto que todo el pueblo deseaba ver convertido en polvo por su ingratitud, su indiferencia y porque se le culpó de la desaparición de Meme, su concubina. Solo el coronel sintió la necesidad humanitaria de darle sepultura, yendo en contravía de la voluntad del pueblo, del propio alcalde y hasta de la iglesia, que en cabeza del padre Ángel había prohibido su entierro. Creonte sería en este caso el pueblo de Macondo y sus autoridades. El coronel juega el papel de Antígona y Polínices es el doctor muerto. Para concluir quisiera dejar estas reflexiones. Antígona cumplió con sus deberes familiares, cuidó a su padre en el destierro hasta su muerte y enterró a Polínices a pesar de la pena impuesta por Creonte. Pero ¿cumplió con el deber ciudadano de acatar las leyes? Una reflexión similar podría hacerse con el coronel. Cumplió con el deseo del doctor de ser enterrado para que no se lo comieran los gallinazos. Fue un deber humanitario, una obligación cristiana según sus propias palabras. Pero estaría haciendo algo indigno ante los ojos de los hombres o ingrato a los de Dios. Antígona pagó con su propia vida y el coronel con su desgracia en vida, la muerte como punto de partida y final de la obra.